Saludos amigos y amigas, en esta ocasión vamos a aprender a llenar un IT1. Es el formulario que se usa para realizar la declaración jurada del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, o ITEVIS como lo conocemos la mayoría. Esta es la última versión, la más actualizada de este formulario, y está compuesto por un anexo llamado anexo A y el correspondiente formulario IT1. En esta primera parte vamos a concentrarnos solamente en trabajar el anexo A. En una segunda oportunidad pues trabajaremos el IT1. Aquí por ejemplo tenemos los datos generales, que son los datos del contribuyente que está reportando. Comenzamos con el RNC, un RNC cualquiera, obviamente el RNC de nuestro contribuyente, la razón social o el nombre que está registrado en la base de datos de impuestos internos. Podríamos decir, yo estoy registrado con un nombre yo aprendo SRL, y el nombre comercial es el nombre con el que mis clientes me conocen. Diríamos librería mi entorno. Efectivamente, tenemos nuestro correo electrónico. Si tenemos, pues lo completamos; si no, pues lo podemos dejar vacío. Nuestro teléfono, el periodo muy importante, el periodo que estamos reportando, sería el mes de junio. Mes sería 06 2019 para el año que estamos reportando. La fecha límite de pago: el ITEVIS se paga o tiene fecha para pagar en 20 días después de la fecha eh, de corte, podríamos decir. Es decir, estamos reportando las operaciones desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Entonces tenemos hasta el 20 de julio para pagar. Entonces tenemos aquí 20 de julio del año correspondiente. Y el tipo de declaración, pues en esta ocasión es una declaración normal, porque es la primera que estamos haciendo. Si fuese una corrección de la declaración que ya se había reportado, pues sería una declaración rectificativa. Bien, habiendo completado esta parte, es importante destacar que para poder completar estas informaciones es obligatorio haber llenado y reportado los formatos 606 y 607. De lo contrario, no va a ser posible, porque en la oficina virtual estará bloqueado el envío si no hemos previamente hecho estos formatos anteriores. Sabiendo esto, pues procedemos a pasar al bloque 2, operaciones reportadas en el 607, libro de ventas por tipo de NSF, es decir, por tipo de comprobante. Lo que quiere decir esto es que yo le voy a decir a este formulario cuántas facturas válidas para crédito fiscal yo emití. Es decir, si en mi sistema contable dice que se emitieron 100 facturas válidas para crédito fiscal, pues entonces tenemos aquí 100. Y el monto, pues sería el monto que arroje mi sistema. Claro está, toda esta información debe coincidir con el reporte que se hizo en el 607, de lo contrario tendríamos una inconsistencia. Si por ejemplo yo vendí 15,000 pesos, entonces lo colocamos de esta forma. Voy a decirle cuántas facturas de consumo se emitieron en este mes, pues serían 500 de acuerdo a lo que está reportado en el 607. Y el monto, pues estaríamos hablando de unos 385,000 pesos, para que tengamos un total de 400,000 pesos en ventas. Si en ese mes yo emití alguna nota de débito o alguna nota de crédito, pues entonces, y al igual, voy a colocar aquí la cantidad
de notas de débito o notas de crédito que emití con sus respectivos montos, y así sucesivamente con cada uno de los tipos de comprobantes. Aquí tenemos otras operaciones positivas o negativas, son algunos ajustes que se hacen que pueden haber o no necesariamente deben haber tenido una emisión de comprobantes, pero que sí forman parte de mis operaciones. Luego de haber completado este bloque, pues entonces puedo pasar aquí a este bloque. Este es el bloque 3. En esta parte está contenida la forma de pago del cliente. Esto es exclusivamente desde la casilla 17 hasta la casilla 23 del formato 607. Es decir, la forma en la que pagan los clientes. Por ejemplo, cuántas ventas yo hice en efectivo, cuántas ventas se hicieron en cheque, cuántas ventas por tarjeta de crédito y así sucesivamente. Y este monto debe llevar incluido el ITEVIS. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando yo le vendo a un cliente un monto de 100 pesos, a ese monto yo tengo que transparentarle y sumarle el ITEVIS, por lo que el cliente termina pagándome 118 pesos. Entonces en este caso tendríamos aquí, si supongamos que todas las ventas fueron en efectivo, serían los 400.000 pesos más el ITEVIS. Estaríamos hablando que el ITEVIS de 400.000 pesos son 72.000 pesos, por lo que tendríamos un total de 472.000 pesos. Puede ser que yo haya vendido 200.000 pesos en efectivo y 272.000 pesos con tarjeta de crédito. Y aquí obviamente tenemos el monto. Todo esto debe coincidir con las columnas 17 a las 23 en el formato 607. Habiendo completado esta información, pues podemos seguir avanzando al bloque número 4. Operaciones reportadas en el 607, libro de ventas por tipo de ingreso. Es bueno que observen nuestro video sobre cómo llenar un 607, porque esta parte es muy importante que coincida. En el 607 tenemos en la columna 5 donde nosotros vamos a seleccionar los tipos de ingresos. Aquí, por ejemplo, ingresos por operaciones son aquellos ingresos que yo tengo por las operaciones ordinarias. Si yo tengo una librería, los ingresos por la venta de artículos de oficina, de materiales para la escuela y eso, serían mis ingresos por operaciones. Y así sucesivamente, ingresos financieros son esos ingresos que por yo tener mi dinero en la bolsa o en algún certificado financiero con el banco, pues recibo un tipo de ingreso, pues estos serían estos ingresos financieros. Y así sucesivamente las demás clasificaciones que se encuentran en este bloque. En este caso, el tipo de ingreso por operaciones pues serían los 400.000 pesos que yo vendí, porque son de mis operaciones cotidianas. Seguimos avanzando. Pagos computables por retenciones y o percepción. Por ejemplo, puede ser que en este caso el contribuyente que esté reportando el ITEVIS de este mes sea una oficina de abogados o sea una oficina de auditores, contadores, en fin, que brinde servicio, pues de acuerdo a la norma 205 y sus respectivas modificaciones, pues debe hacérsele una retención por parte del tercero. Es decir, yo le brindo un servicio a mi cliente debe hacerme una retención. Lo mismo que si tengo ventas hechas con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, la compañía de adquirencia, que es la compañía que es dueña del verifón que está situado en el establecimiento, pues me hace, por ejemplo, a mí como establecimiento me hace una retención de esa venta. Es decir, de acuerdo a la norma 804, es un 2% del ITEVIS de esa venta. Por lo que si yo vendo un monto determinado,
pues ese monto lleva un ITEVIS y del ITEVIS pues tengo la retención. Esas retenciones para mí como contribuyente constituyen un crédito ante la administración tributaria. Lo mismo que si también yo soy una agencia de viajes y me retienen por ese concepto, pues también lo coloco en este bloque. Por lo que si es así, pues coloco la información correspondiente, si no, pues lo puedo, lo puedo dejar vacío. Aquí también tengo crédito por retención realizada por entidades del Estado. Si el Estado también yo le vendí y me retuvo un ITEVIS, pues también lo coloco en esta parte. Aquí vamos a colocar operaciones si en dado caso el contribuyente sea una constructora. Esto está contemplado en la norma 707, que es una norma exclusiva para el sector construcción. Si yo pertenezco al sector construcción, pues voy a utilizar este bloque. De lo contrario, pues lo dejaremos vacío. Más adelante vamos a concentrarnos un video exclusivamente para trabajar esta parte de manera específica. Al igual que si yo soy un contribuyente que trabaja por comisión, pues entonces obviamente los ingresos que yo recibo no son ingresos míos, sino que es un ingreso o un monto que yo recibo, y de ese monto es que yo me gano una comisión, pues también esa parte debo reportarla en este bloque. Aquí tenemos datos informativos. Si yo emití notas de débito o notas de crédito y esas notas de crédito están modificando facturas que ya tienen más de 30 días de emitida, pues esa información debo remitirla en esta parte, debido a que esas notas de crédito o esas facturas pues perdieron el ITEVIS, por lo tanto no se les reembolsa al cliente, sino que debido a que están reportadas, pues ya. Aquí seguimos bajando. Esta parte, ya la parte de arriba, la que acabamos de concluir, son informaciones que yo la voy a completar con el 607. Estas informaciones que tengo aquí frente, pues las voy a colocar, las voy a completar con el formato 606. Por eso es que es obligatorio tener realizado ya el formato 606 y formato 607 antes de proceder con este anexo. Aquí tenemos pues ITEVIS pagado, tenemos ITEVIS pagado en compras locales, ITEVIS pagado en servicios o ITEVIS pagado en importaciones. Dice aquí, ITEVIS pagado en operaciones de productores de bienes o servicios exentos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo soy un contribuyente que produce bienes exentos. Yo soy una agropecuaria. Pero en mi 606 pueden haber costos y gastos que yo haya pagado ITEVIS, ¿cierto? Entonces, si es así, pues ese ITEVIS lo voy a colocar en esta casilla, ya sea en compras, ya sea en servicios o en importaciones. O puede ser también que yo haya pagadole a la ferretería unas facturas de compra de materiales para remodelar mi edificación o para construir un edificio, y de acuerdo a la legislación, cuando el ITEVIS es pagado para construcción, el ITEVIS no constituye un crédito, sino que se capitaliza conjuntamente con el valor del activo, pero igual debo transparentarlo aquí de manera informativa. Entonces también tengo aquí otros ITEVIS pagados no deducibles, que por ejemplo es algún ITEVIS que está quizás no cumple con alguna condición, o es un ITEVIS que yo no me lo puedo acreditar, sino que me lo vaya a llevar al costo, por ejemplo, pues lo coloco en estas casillas, siempre dependiendo del concepto, ya sea de compra, de servicios o de importaciones. Luego aquí vamos a colocar mi ITEVIS deducible, es decir, el ITEVIS que constituye un crédito fiscal para fines del impuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos prácticamente los mismos conceptos: ITEVIS pagado en la producción y o venta de bienes exportados, es decir, dependiendo, aquí nos basamos en el origen de la exención, en el origen o en el destino. Por ejemplo, si yo comercializo artículos que están grabados con el ITEVIS, si los comercializo a nivel nacional, pues graban el 18, pero si ese mismo artículo pues yo lo vendo fuera del país, está grabado con una tasa cero, o podríamos decir que está exento por destino.
lo que quiere decir que por ese artículo que yo exporté, pues obviamente ya yo había pagado un ITEVIS, entonces ese ITEVIS es el que coloco aquí, ya sea en compra, servicios o importaciones. Aquí también lo mismo, pero ITEVIS pagado en la producción o venta de bienes grabados. O sea, todo esto son informaciones que yo traigo de mi 606. Supongamos que en mi 606 pues yo había pagado un ITEVIS de 50.000 pesos. O sea, nos estamos refiriendo a la totalidad del ITEVIS. Todo el ITEVIS que está reportado en el 606 de manera resumida, pues lo colocamos aquí. O puede ser que yo tenga 40.000 pesos ITEVIS pagado en compras y 10.000 pagado en servicios. Puedo tener también 15.000 en importaciones y así sucesivamente. La sumatoria de los tres debe darme el total de ITEVIS reportado en el 606. De lo contrario, tendríamos una inconsistencia. Tenemos aquí el ITEVIS sujeto a proporcionalidad. Vamos a colocar esto por aquí. El ITEVIS sujeto a proporcionalidad es aquel ITEVIS que tenemos en el 606 donde, de acuerdo al artículo 349 del Código Tributario, es imposible yo discriminar que del ITEVIS que yo pagué, yo puedo saber qué proporción de ese ITEVIS corresponde a la producción de bienes y servicios exentos o corresponde a la producción de bienes y servicios grabados. Entonces por eso es que trabajamos la proporcionalidad. Como mismo la calculamos en el 606, pues así mismo la traemos aquí a mi formato, a mi formulario IT1 en el anexo A. Luego de que ya tenemos la información completa, pues podemos proceder a completar el formulario IT1, para lo cual les recomiendo que vean la segunda parte de este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal.